Buen día. ¿Cuánta gente? ¿Dudas de lo que vimos? ¿Seguro? No quiero tener que hacer quizzes y preguntar y encontrar dudas. Pregunten ustedes. Bueno, supongamos que no y seguimos con la introducción a los sistemas embebidos. Seguimos con una parte descriptiva y dentro de un ratito sí vamos a empezar realmente el primer tema, que va a ser la herramienta de control de versiones, Git. Un poquito lo que vamos a ver ahora es cómo funciona el mundo y los negocios vinculados a los sistemas embebidos, que son las computadoras que utilizan procesadores más simples y que justifica un poco por qué vamos a desarrollar el software y vamos a ver las cosas que vamos a ir viendo en la forma en la que la vamos a ver. Ya habíamos definido en la clase anterior que un sistema embebido es una computadora de propósito específico que resuelve un problema concreto y que generalmente tiene interfaces de entrada-salida electrónicas dedicadas, vinculadas a medir variables físicas de un sistema en el que está controlando o en el que está embebido. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Los sistemas embebidos son un término genérico en el que entran muchos tamaños y complejidades de este tipo de cosas. ¿Sí? No es lo mismo el sistema embebido que tiene un cargador USB-C para negociar tensión y corriente con el celular que el sistema embebido que controla la computadora de inyección de un auto o el sistema embebido que controla el piloto automático de un Airbus. ¿Sí? Entonces, en el medio tenemos una gama monstruosa. Hay sistemas embebidos tan grandes y tan complejos que utilizan computadoras de propósito general y sistemas operativos de propósito general llevados a un propósito específico, digamos. ¿Sí? Entonces utilizan computadoras de alta gama o equivalentes a lo que serían las computadoras de propósito general, pero con más restricciones de lo normal. Entonces se pueden encontrar, sobre todo en ambientes industriales, una PC. Normalmente no va a ser una PC igual que las que usan de escritorio, van a ser PC con mejores características de tolerancia a vibraciones, a polvo, a temperatura, o sea, placas de grado industrial, pero a la larga lo que tienen es un procesador de PC y un sistema operativo de PC. Un Linux, un Windows, se pueden encontrar Windows sin ningún problema. ¿Sí? Y siguen siendo sistemas embebidos. Nosotros cuando hablamos de sistemas embebidos en este curso vamos a hablar de cosas en general más pequeñas. ¿Sí? Cosas en donde tenemos procesadores con firmware y sistemas operativos, pero vamos a ver que sistemas operativos mucho más limitados que lo que pueden ser un Linux o un Windows. Pero van a encontrar, por eso se los aclaro, que la Raspberry Pi es para sistemas embebidos y tienen un Linux y van a decir, y esto no cierra con lo que me dijeron. Como les digo, el término de sistemas embebidos es muy amplio y abarca una gama muy grande de dispositivos. Eso quiere decir que un sistema embebido puede fabricarse desde costos tan bajos como las unidades de dólar, o sea, 2, 3, 5 dólares, hasta los cientos de miles o millones de dólares. ¿Sí? Y eso mismo que sucede con el costo, sucede con la escala. Por decir algo, un alumno de esta facultad trabajó en el sistema embebido del control de un telescopio terrestre de gran porte. Ese sistema embebido es para ese telescopio. Unidad de fabricación, una. ¿Sí? Por el otro lado, el sistema embebido que ponemos en el cargador USB-C se fabrica por millones. Normalmente hay una relación muy directa entre el precio y la cantidad de unidades. Cuanto más baja la cantidad de unidades, más el precio. Casi les podría decir que el producto de eso tiene una cantidad de ceros medio constante. ¿Sí? Por cada cero que sacan de acá, sube un cero de acá. Más o menos.
También, por supuesto, depende de la complejidad del problema que quieran resolver. Bien, dicho eso, nosotros vamos a enfocarnos más bien en los que se fabrican en grandes cantidades, grandes cantidades y a bajo costo. ¿Sí? Ese es como el tipo de proyecto que vamos a encarar. Hay ciertas características que tienen los sistemas embebidos, de vuelta, no todos tienen todas, a veces algunos tienen todas, pero es muy habitual que cuando hablamos de sistemas embebidos nos encontremos con sistemas reactivos, o que son sistemas reactivos, o que son sistemas de tiempo real, o que controlan sistemas críticos, o que operan por batería y tienen restricciones de energía, o que se comunican con un montón de cosas. Esto es bastante habitual porque, como les digo, no tienen un usuario delante, así que en general se comunican o con otros sistemas embebidos o con sistemas de supervisión. Y por esa misma razón, muchas veces esto en realidad es una pieza autónoma con un cierto grado de autonomía, pero que forma parte de una solución más completa. ¿Sí? Vamos a aclarar un par de términos. ¿Qué es un sistema reactivo? Un sistema reactivo es un sistema que está diseñado para monitorear ciertas variables y reaccionar al cambio de esas variables. ¿Sí? Este sistema se está ejecutando permanentemente y cuando las variables salen de cierto valor o entran en cierto valor, reacciona activando actuadores que modifican el entorno para volver esa variable al valor. ¿Sí? Lo que conoce usted como sistema de control, en definitiva. ¿Sí? No todos los sistemas de computación son reactivos. Un sistema de procesamiento de datos al cual ustedes le dan un archivo para que transforme o calcule valores o cosas por el estilo, no es reactivo. Se llaman sistemas de lotes. Toma un lote, procesa y devuelve. También lo habíamos mencionado, pero lo vamos a repetir de vuelta, que es un sistema de tiempo real. Un sistema de tiempo real es un sistema reactivo, pero que además tiene una cota muy definida y esa cota puede ser tanto valores máximos como valores mínimos. Hay sistemas que no deben actuar demasiado pronto. Uno de esos es el airbag, por ejemplo. El airbag se tiene que abrir dentro de cierto tiempo. Si se abre muy pronto, es malo porque se desinfló para cuando vos llegas con la cabeza, y si se abre muy tarde, te revienta la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo real, hablamos de una cota mínima y o máxima que se tiene que cumplir el 100% de las veces, o sea, sin que intervenga la estadística o la probabilidad. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay sistemas de tiempo real duros y blandos. ¿Cuáles serán los duros? Los que acabamos de decir, tienen que cumplir 100% dentro de márgenes bien definidos. ¿Y los blandos? Y esos márgenes son negociables. Un ejemplo típico de un sistema de procesamiento de un sistema de tiempo real duro es un sistema de comunicaciones que tiene que procesar una trama de datos antes de que llegue la trama siguiente. Y si no la procesó en ese tiempo, la pierde. ¿Sí? Un ejemplo típico de un sistema de tiempo real blando es una interfaz de usuario. Cuando ustedes operan con un sistema, esperan un tiempo de respuesta del orden de los 100 milisegundos. Si a veces se demora 150, no pasa nada. Si a veces se demora 120, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esos límites empiezan a ser un poco más blandos. No hace falta garantizar un valor estricto, ¿sí? Con tener un orden de magnitud me alcanza, y no hace falta que lo cumpla en el 100% de los casos. Podría que a veces demorarme un poquito más. ¿Sí? Normalmente los sistemas hard real time o los sistemas duros son o sistemas de comunicaciones o sistemas críticos. ¿Qué es un sistema crítico?
un sistema que si falla pone en riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Si hay en riesgo la vida de una o más personas por una falla de ese sistema es crítico. Y entonces tiene que cumplir, no lo vamos a ver, solamente para que lo sepan, tiene que cumplir una serie de normas y de certificaciones para que si falla, realmente podamos decir que era algo imposible de prever y no un delito por mal desempeño de ingeniería. Entonces, hay normas que dicen cómo tiene que ser el proceso de desarrollo y qué pruebas hay que hacer y cómo hay que trabajar en los sistemas críticos para que realmente si pasa algo, porque sabemos que es imposible que no pase, puedas decir, bueno, pero se tomaron todas las medidas que se podían tomar. Para eso hay que cumplir todas esas normas y todas esas certificaciones, algo que no van a ver en la carrera, pero sepan que existe. ¿Sí? Muchas veces o normalmente los sistemas embebidos son especializados. Resuelven un problema concreto con un hardware concreto. Y eso lo lleva a que tienen que ser eficientes en el uso de la energía. Muchas veces están alimentados con pilas, pero aunque no estén alimentados con pilas, muchas veces se fabrican por millones. Razón por la cual bajar un 10% del consumo en algo que se replica por millones de veces es muy significativo también. Como se fabrican en grandes cantidades, muchas veces tienen que ser muy eficientes en el uso de la memoria y a la larga en el costo. ¿Sí? Eventualmente, en los tiempos de ejecución, peso y tamaño, muchos sistemas embebidos son portables. Los llevamos encima nosotros, animales, cosas, autos, vehículos. Entonces, volver eficiente todas estas características suelen ser requisitos de diseño de un sistema embebido. ¿Sí? Bien. Nosotros hablamos en la clase anterior, del microprocesador o el CPU o el procesador, normalmente se llama de tres formas indistintas, que era el elemento de la computadora que ejecuta las instrucciones. ¿Sí? Originalmente, cuando se empezaron a inventar las computadoras, lo que había eran procesadores, placas con un conjunto de componentes discretos que implementaban esa unidad de procesamiento. La unidad de procesamiento suele estar formada por una unidad aritmético-lógica, que es un sumador que además de sumar puede restar, puede multiplicar, puede dividir. Si lo piensan, todas las funciones matemáticas son funciones combinacionales. Es decir, ustedes pueden poner entradas, salidas, sintetizar y decir con esta señal de control, calculame la suma de todo esto y con esta señal de control, calculame la resta en lugar de la suma. Son unas tablas muy feas, pero se puede hacer. ¿Sí? O sea, ustedes pueden tener una caja grandota con 64 entradas, 32 salidas y algunas entradas más para decirle quiero la suma de las entradas, la salida, la resta de las entradas, la multiplicación de las entradas. ¿Se entiende? Eso, junto con algunos registros, con colecciones de flip-flop tipo D para guardar números, para alimentar la unidad aritmético-lógica y para recuperar la unidad aritmético-lógica, y un sistema de control que dice si la instrucción es la 27 tengo que sumar, si la instrucción es la 35 tengo que restar. Es una simplificación muy rápida de lo que es un procesador. Originalmente tenían unas placas con los registros, en un chip, con la unidad aritmético-lógica sintetizadas con compuertas, hasta que más o menos en el año 73, 74, Intel fabrica el 4004, que es el primer microprocesador, que es un procesador metido íntegramente en una pastilla. ¿Sí? A partir de ahí no se volvieron a fabricar procesadores discretos, razón por la cual el término procesador y microprocesador pasaron a ser intercambiables. ¿Sí? Teóricamente un microprocesador es un procesador metido en una sola pastilla. No van a encontrar otra cosa en el día de hoy. ¿Sí? Para que esto funcione necesita memoria, necesita dispositivos de entrada-salida, necesita cómo conectarse a un teclado, a una pantalla o conversores AD o a lo que sea, o a entradas o salidas digitales. ¿Sí? Entonces, el procesador necesita memoria RAM para guardar variables, memoria de solo lectura, típicamente flash,
para guardar el programa, entradas y salidas digitales, analógicas, etc. Y todo esto se conecta a través de un sistema de bases, que vamos a ver más adelante, en donde cada elemento de ese bus tiene asignado una dirección de memoria. ¿Sí? Tanto la memoria, que sí sabemos que tiene direcciones de memoria, como los dispositivos de entrada y salida. Esto hoy se sigue utilizando en las computadoras de propósito general. Algo parecido a esto. En realidad va a ser muy difícil que consigan un microprocesador en una pastilla pelado, solo el microprocesador. ¿Por qué? Como avanzó las capacidades de integración, dijeron, y bueno, ya que estemos, le pongamos más cosas, y escasamente 3 años o 4 años después de que se fabrica el primer microprocesador, se fabrica el primer microcontrolador. ¿Sí? Que es probablemente el tipo de componente que van a usar ustedes en electrónica más habitualmente. ¿Qué es un microcontrolador? Una computadora completa en una pastilla. Además, el procesador integra memoria RAM, memoria flash y dispositivos de entrada-salida. En los microcontroladores nuevos, básicamente solo tengo que darle alimentación. Porque algo que no hablamos es que esto es una máquina de estado finito, así que tiene un sistema de reloj que tiene que ser bastante estable, que es bastante complicadito de generar. Bueno, también está metido el sistema de reloj, está todo metido en una pastilla. ¿Sí? Lo han visto, porque en las placas actuales que hay un chip, alguna resistencia capacitor y se acabó. Bueno, eso suele ser un microcontrolador. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en la asignatura con placas que tienen microcontroladores. Esto siguió evolucionando y aparecieron los SoC, que a veces los intercambian con microcontrolador, pero si queremos hacer una distinción, los SoC no solo tienen una computadora adentro, sino que tienen periféricos muy complejos, que pueden ser una computadora completa, también adentro. Entonces ya ahora no solo tiene memoria o entrada-salida digitales, tiene un GPS o un módulo de radio de 5G o todo el stack de comunicaciones Bluetooth, que es todo un sistema embebido entero metido dentro del mismo chip. Ya son soluciones completas. Ya ahora compro un chip que tiene la computadora, un sistema de radio en tal frecuencia, un GPS, todo en un acelerómetro o lo que me haga falta. ¿Sí? Existen SoC comerciales y muchas veces lo que sucede también es que los SoC se hacen a medida. O sea, yo tengo que desarrollar un producto, le compro el bloque de propiedad intelectual del GPS a uno, le compro el bloque del CPU a otro, lo meto en un chip y fabrico el chip. ¿Sí? Sin embargo, para problemas típicos, problemas típicos, o sea, es fácil encontrar un SoC que tenga un módem de 5G o es fácil encontrar un SoC que tenga incluido un GPS, por ejemplo, porque hay muchas aplicaciones que piden esas combinaciones. ¿Sí? Hoy los sistemas de propósito general casi que lo que tienen como procesador es un SoC, porque la comunicación entre los procesadores y la memoria real de un sistema de estos, tanto de celular como de PC de escritorio, es tan compleja que necesita unas interfaces de comunicación y de controlador de periféricos tan complejos que en realidad es un SoC. ¿Sí? Si siguen las noticias habrán visto el lanzamiento de la última notebook de Apple. Y si le prestaron atención, habrán escuchado que el chip que tiene es el del celular del año anterior, razón por la cual computadora, escritorio y celular ya no tienen ninguna diferencia, ¿no? De hecho, hasta usan literalmente el mismo procesador. ¿Sí? Bien. Las interfaces de entrada-salida dijimos que es como nos comunicamos con el mundo exterior. Para la computadora, esto es como si fueran memoria. ¿Por qué? Porque la memoria está construida con registros tipo D y los registros que vamos a utilizar para esto también son registros tipo D. La diferencia es que en la guardo el dato y después voy y lo recupero.
En estos registros guardo el dato y ese dato está cableado al mundo exterior. O sea, las salidas de ese flip-flop no quedan confinadas en la memoria, sino que están conectadas a algo más. Y de una forma parecida, tengo entradas que pasan por buffer tree state, lo vamos a ver en detalle más adelante, y que puedo, en lugar de leer lo que guardé en el flip-flop, leer una tensión real, una tensión del mundo real. ¿Sí? En principio, lo que el procesador puede manejar nativamente son entradas y salidas digitales. Yo puedo juntar 8, 16 o 32 entradas digitales, conectarle un conversor AD y tener una entrada analógica. Pero a la larga lo que tengo es entradas digitales. Y esas entradas digitales están asociadas a registros que están asociados a una dirección de memoria. Pasando en limpio, si yo quiero prender un LED, tengo que escribir un 1 en el bit 0 de la dirección 1000. ¿Quién determinó eso? El que construyó el microcontrolador y conectó el dispositivo de entrada-salida al procesador y le asignó la dirección de memoria en la que va a trabajar. Cuando trabajamos con microcontroladores, eso viene hecho. Si trabajara con un microprocesador, yo podría decidirlo. O si me estoy diseñando mi propio SOC. En general, nosotros vamos a tener un manual con una serie de tablas que nos va a decir, bueno, vos querés manejar esta entrada, tenés que escribir en esta dirección este dato. ¿Querés leer esta entrada? Tenés que leer este bit de este dato. ¿Sí? Así como voy a tener direcciones para leer los valores o escribir los valores, voy a tener direcciones de control para decirle a un conversor AD, empezar una muestra y muéstrame el canal 5, porque tiene un multiplexor y entonces puede elegir distintos canales. Y voy a tener un registro de estado para que el conversor AD me diga, termine la muestra, ahora podés leer el valor. ¿Se entiende la dinámica? Todo eso son direcciones de memoria específicas y bit específico. Para arrancar la conversión AD, pone un 1 en la dirección 1000 en el bit 0. Y cuando termine, en el bit 1, te va a poner un 1. ¿Sí? Como si fueran variables. Para nosotros, desde el punto de vista del software, son variables en direcciones fijas. ¿Sí? Esa es la forma de interactuar con entrada-salida. Cuando trabajamos con microcontroladores, los fabricantes tienen un problema. Nosotros podemos tener un problema. Cuando yo compro el microcontrolador viene con una cantidad de dispositivos definida. Viene con 16 entradas digitales, 32 salidas analógicas. ¿Sí? Podría suceder que justo yo necesito más entradas digitales que las que tiene y me faltan puertos de comunicación. O necesito más puertos de comunicación y me sobran entradas digitales. Eso se resuelve de dos formas. La primera forma es que el fabricante suele generar familias de microcontroladores. Y las familias tienen un componente pequeño, un componente mediano y un componente grande. O dispositivos pequeños, medianos y grandes. Dentro de los pequeños suelo tener 2 o 3 opciones de memoria, porque también podrán necesitar más RAM, o más flash o menos flash. Dentro de los medianos tengo 2 o 3 tamaños de memoria y dentro de los grandes tengo 2 o 3 tamaños de memoria. Es decir, que normalmente puedo elegir dentro de una misma marca y de una misma tecnología por lo menos entre 10 o 12 dispositivos reales, en función de la cantidad de patitas y la cantidad de memoria. Normalmente está alineado eso, no tengo dispositivos de 8 patitas con 4 megas de RAM. Ni tengo dispositivos de 200 patitas con 128 bytes de RAM. Si tengo muchas, porque el problema es lejos, entonces necesito más memoria. Hay como una lógica de eso. Pero suelo poder elegir entre poca, mucha o mediana para esa escala. El proceso de fabricación de silicio hoy es tan barato y el proceso de ingeniería de hacer el diseño de ese dispositivo es tan caro frente a lo que cuesta después fabricar un montón, que los fabricantes van a además poner más funciones de las patas que tiene el integrado. Entonces, si yo compro un microcontrolador de 32 patas, me voy a encontrar que todas las funciones que podría hacer necesitarían como 68 o 96 patas. ¿Qué hace? Cada patita puede ser más de una cosa. ¿Para qué? Para que lo configure a lo que yo necesito. Entonces yo necesito más puertos seriales o más puertos de comunicaciones. A las patitas las conecto a los puertos de comunicaciones.
Si necesito más entradas y salidas digitales, apago los puertos de comunicación y les conecto a las entradas y salidas digitales. ¿Sí? Entonces, es normal que para que el dispositivo sea lo más flexible posible en los problemas a resolver, tenga más oferta de cosas de las que puedo usar simultáneamente. ¿Sí? Eso implica que yo lo voy a tener que, o sea, eso implica que primero elegirlo puede ser un poco complejo. No vamos a entrar en selección, pero hay que como listar más o menos qué es lo que necesito y después entrar a unas tablas de selección que dicen, bueno, la mayor cantidad de puertos que vas a tener es esto, la mayor cantidad que vas a tener para elegir. Primero si van a la gama mediano o chica y después dentro de eso con cuáles se quedan. Pero además hay que configurarlo. Hay que decirle para qué quiero usar cada terminal. Normalmente antes de arrancar. Decirle qué quiero hacer con cada terminal es buscar otro pedazo de manual en donde me dice qué registro, con qué bit sirve para elegir qué función de cada pin. El manual de un microcontrolador moderno suele tener 1500 páginas. Solamente donde se explican los registros que tienen, los datos que tienen y cómo se lo configura. Como no es probable que ustedes se lean un manual de 1500 páginas para tratar de arrancar a aprender un LED, los fabricantes, desde hace un tiempo largo, les dan un conjunto de funciones escritas en C para configurar e interactuar con estos dispositivos. De forma tal de que en lugar de leer todo el manual, con leer un pedacito de la introducción de más o menos cómo funciona, después ustedes tienen una función que se llama set digital output, entonces bueno, con esa lo voy a poner como salida, o set analog input, entonces con esa lo voy a configurar como entrada analógica, y después le diré tomar valor, o poner en 1, o poner en 0, o decirme si está en 1, o decirme si está en 0. Entonces, con las funciones y una ojeada en el manual para ver cuáles son las capacidades, cómo se llaman los terminales, lo sacan andando muy rápido. Además, suele venir con un montón de ejemplos, entonces, entre el ejemplo, el manual ya mucho más superior y los nombres con los que están las funciones y los argumentos, lo sacan andando en lugar de, no sé, en lugar de 2 meses de leerse el manual en 3 días. Si es la primera vez una semana y si es la segunda vez o la tercera vez un día. ¿Sí? Depende del fabricante. En este caso, el mejor ejemplo que les puedo dar es ST Semiconductor y el peor ejemplo que se me ocurre es Freescale. Son como los dos mundos opuestos. Esas funciones se llaman igual para todos los microcontroladores que fabrican, que más o menos pueden hacer las mismas cosas. Entonces, el microprocesador de gama alta, de gama media, de gama baja, tiene entradas digitales. Todas las funciones para manejar las entradas digitales se llama set digital output. Y recibe los mismos argumentos. Eso cuando el fabricante fue astuto, ST. Por otro lado, tenemos un fabricante que se llama grupo de diseño y entonces el de gama alta, la función se llama de una forma y recibe un tipo de dato. El de gama media recibe una cosa totalmente distinta y el de gama baja recibe una cosa totalmente distinta. ¿Cuál es el problema? Ustedes eligen uno de gama baja, hacen todo el software, lo prueban, les va bien, se les ocurre agregar algo y tienen que pasar del gama media, baja al gama media. Hay que reescribir todo el software. ¿Sí? Así todo podría suceder, ya sucedió hace 3-4 años en pandemia, que ustedes están trabajando con ST, que es el que tiene todos los nombres, entonces se pueden pasar de gama sin mayores problemas y se pueden pasar a familias más nuevas y anda todo muy bien. Y ST les dice, sí, pero vos sabés que no tengo chip y no voy a tener chip por los próximos 2 años. Eso pasó en el 2019 con ST. Entonces dicen, bueno, compro algo parecido a competencia. Tengo que reescribir todo el software de vuelta. ¿Sí? Tengo que reescribir todo el software porque las funciones hacen lo mismo, pero no se llaman de la misma forma. O sea, todos tienen entradas y salidas digitales. Todos puedo prender una salida digital, pero la función tiene nombre distinto y argumentos distintos. Entonces, cada vez que vos prendés el LED, esa función la tenés que cambiar. Si te cambias de fabricante.
Si elegiste un fabricante como la gente, cuando te cambias de micro, por lo menos no. Si elegiste otro fabricante, o sea, si elegiste Freescale, cuando te cambias de familia ya lo tenés que cambiar. ¿Me entendés? Y adicionalmente a esto, como para que terminen de entender cuando se cambia de familia, más o menos cada 2 años se mejora el proceso litográfico con el que se fabrican los circuitos integrados. Si siguen las noticias de celulares, deben de estar al tanto que estamos discutiendo chips de 3 nanómetros y que se están peleando por bien quién es el que saca primero los 2 nanómetros. ¿Eso qué implica? Eso implica que a medida que yo voy generando tecnología más nueva, o sea, cada 2 años casi puedo bajar raíz de 2 el proceso, ¿sí? Los procesos que antes eran más complicados y más caros se van haciendo cada vez más baratos. Si estamos fabricando integrados de 3 nanómetros, fabricar uno de 14 no tiene ninguna complejidad. Y fabricar uno de 150, no, ya no. ¿Para qué? Esa máquina está llena de polvo y no la usamos. Adicionalmente, como yo bajé mitad, o en 2 años o en 4 años, el mismo integrado que tenía hace 4 años, el mismo diseño digital, ahora ocupa la 4ª área de pastilla. Y el costo de un integrado depende del área de pastilla. Eso quiere decir que sin hacer nada de ingeniería, en 4 años, este integrado va a costar la 4ª parte. Pero en realidad el que va a costar la 4ª parte es la versión nueva que saque. Porque si yo quiero generar el mismo integrado lo tenía en 22 nanómetros y ahora me quiero ir a 14. Si quiero generar el mismo 14 nanómetros, es lo mismo que si quiero generar un integrado nuevo en 14 nanómetros, pero tengo que hacer todo el diseño de vuelta. Entonces, ya que estoy, hago un diseño mejor, que ocupa menos área de pastilla. El resultado es que dentro de 4 años vos vas a tener un integrado que tiene el doble de memoria, o en 8 años vas a tener un integrado que tiene el doble de memoria, el doble de capacidad de procesamiento y cuesta la mitad. Si vos seguís, y este integrado que vos elegiste dentro de 15 años va a empezar a aumentar de precio, además. Entonces, si vos desarrollás un producto y elegís tu mejor integrado hoy, y no te podés cambiar de ese integrado, porque tenés un montón de problemas de software, ese producto en 5 años empieza a dejar de ser competitivo. Y en 20 años es obsoleto. Y vos no hiciste nada, pero la tecnología se encargó por vos. ¿Se entiende por qué es tan importante y por qué estamos poniendo tanto énfasis en cómo estructurar el software? Si yo me puedo llevar el software de uno a otro sin problema, o con muy poca plata, es fantástico. Yo tengo que rehacer todo el software. Normalmente, el software es más caro que el hardware. La ingeniería del software es más cara que el hardware. ¿Sí? Entonces, hay una serie de presiones para que ustedes tengan un software ágil, por decirlo de alguna forma, tengan un software portable, que se pueda mover de plataforma en plataforma sin problemas, cosa que con la PC no hace falta, porque la PC todos son compatibles con Intel. O todos usan Windows. Con hacerlo compatible con Windows se me acabó el problema. En los embebidos no. En los embebidos no nos podemos independizar del problema. Estamos demasiado cerca de la plataforma. No hay una capa al medio que me adapte. El compilador, pero para estas cosas el compilador no me resuelve nada. ¿Se entiende? Bien. Es muy importante entender el problema, porque si no, no vamos a entender para qué estamos planteando las soluciones. Hoy en día es bastante habitual que tengamos muchos productos que hacen más o menos lo mismo, y la diferencia en general va a estar dada porque esos mismos van a utilizar los mismos microcontroladores. Entonces, salvo algunos problemas de ruteo de PCB, no sé, problemas con frecuencias de reloj que se reinicia o se tilda o tiene ruido, digamos, salvo algunas de esas cosas, el hardware va a andar bien y va a ser muy parecido. ¿Cómo pueden lograr ustedes tener un producto competitivo? Con mejores prestaciones de software. ¿Sí? Lo que les va a permitir diferenciarse a los ojos del usuario es si su producto es más fácil de usar o hace más cosas. ¿Sí? O las hace más fácil. Entonces, todo esto
a que el software empieza a ganar un peso muy importante. Puede ser el lastre que no me deje usar tecnología más nueva y por lo tanto bajar mis costos, y es el que me puede dar acceso a más clientes. Bien, ¿y qué es el software? ¿Y por qué hablo de software y no de programa? O de firmware. El firmware podría entrar en la clasificación de software. El software es una cosa intangible que va más allá del programa que ustedes escriben. Cuando se habla de software, se habla del conjunto de instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las características y funciones que busco, o sea, el programa, pero hay dos cosas más que conforman el software. Las estructuras de datos y los datos que permiten que esto funcione adecuadamente. En electrónica no suelen prestarle atención a los datos. ¿Sí? Sí. Si usted dice que uno crea, o sea, hay el mismo chip que se utiliza, ¿por qué no todos usan, digamos, el mejor software que hasta donde dé la capacidad del chip? ¿Por qué, como usted dice, uno puede ser mejor o peor? Por esto. El software va a depender del grupo que lo escriba. Pero no depende del sí del hardware, digamos, de lo que uno No, escriba. el software depende del problema que vos querés resolver. Depende del hardware, de qué es lo que querés hacer. Pero cómo lo vas a hacer depende de lo que vos querés hacer. De hecho, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Vos tuviste la placa de sistemas con micro. La placa que vamos a usar acá es parecida. Tiene 4 displays de 7 segmentos y 6 botones. Yo le voy a decir que hagan un reloj. Alguien podría hacer un tacómetro. Lo único que tiene que hacer es conectarle un sensor de RPM. Alguien podría hacer un cronómetro. Alguien podría hacer, si tuviera más botones, una calculadora. El hardware es el mismo. Pero entre una calculadora, un tacómetro y un reloj, hay una diferencia monstruosa. Puramente de software. ¿Se entiende? Tenés el mismo microcontrolador, los mismos botones de entrada, los mismos displays de salida. Es lo mismo. Por supuesto, si querés hacer un GPS, no, te falta información. ¿Sí? Pero en muchos problemas típicos, el hardware es casi copiado. La diferencia entre, vuelvo a repetirte, un reloj, un cronómetro o cualquier tipo de medidor, tacómetro, termómetro, es el sensor y el software. ¿Sí? A eso me refiero con la importancia que tiene el software cuando esto vos lo ves como producto, o sea, cuando vos querés fabricar relojes para vender. O sea, digamos que el hardware es la que te da disponibilidad de las cosas que puede hacer y el software de la forma que... En términos de negocio se dice que el hardware es un commodity, es algo que vas y compras. No es tan así y depende de lo que quieran hacer. Si quieren hacer un reloj, es absolutamente un commodity. Si quieren hacer un celular, no es tan commodity. O sea, depende de lo que quieran hacer, puede tener mucha complejidad de hardware o tener muchas restricciones, ¿sí? No es tan así como que es un commodity. Pero en lo que son productos más, el hardware, salvo que estés inventando algo muy novedoso, y en general lo que estás inventando muy novedoso va a venir por el lado del sensor o del actuador. O sea, fíjense que se están peleando por ver cómo miden la presión arterial. Una vez que midieron la presión arterial, el resto de la cadena de procesamiento es la misma que ya está. Entonces, en muchos casos la novedad no está en el procesamiento. La novedad está en cómo tomo el dato. Cómo logro medir eso y convertirlo en algo eléctrico. O en el algoritmo. ¿Cómo hago para con un acelerómetro contar pasos? Pero eso es software puro ya. ¿Sí? ¿No les pasó de comprar, no se me ocurre ahora en este momento, auriculares Bluetooth que no hay forma de que se aparen? ¿Y de quién es la culpa? ¿Del firmware del auricular Bluetooth? ¿O no? De nadie más. Porque el destaque es el mismo para los dos. Y el hardware es aproximadamente el mismo.
La diferencia entre que vos abras la caja y se apague solo, que tenés que estar apretando un botón 16 veces, te dé un parlante y después cuando se llenaron las 4 entradas no haya forma de borrarlo, es software. Nada más. Algo que no capto, digamos, el embebido sería, o sea, en la parte solo software. O sea, No, el embebido es todo, es el hardware, sí. pero yo digo hacer un hardware específico para eso. Normalmente haces un hardware específico. Entonces, Lo que pasa es que si vos querés resolver un problema que ya está resuelto, el hardware va a ser muy parecido al que ya usó el otro. Podés poner un procesador más grande, podés poner un procesador más rápido, podés optimizar el ahorro de energía y que tu pila dure el doble. Nada menor, ¿sí? Pero algunas de esas cosas pueden tener un impacto directo en el usuario. Que la pila dure el doble, que te va a permitir venderlo más, y tiene que ver con el hardware, pero no solo con el hardware. Porque para que la pila dure el doble, vos tenés que apagar el procesador. Porque tu principal fuente de consumo va a ser el procesador. Entonces, vos te esmerás haciendo un hardware espectacular de bajo consumo y el que lo programó no apaga el micro, la pila te va a durar 15 minutos. De hecho, si quieren, los invito a hacer unas cuentas, agarrar una hoja de datos de cualquier micro, fijarse el modo en consumo en running, el modo de consumo en deep sleep, agarren una 2032 o una AA, calculen cuánta energía tienen, la dividen en la corriente y les dura 20 horas, 25 horas, si el micro está en pleno consumo. Entonces, obviamente, yo no voy a resolver los problemas de hardware. Si el micro que puse es un micro que consume mucho, por software no puedo hacer nada. Pero si bien no lo puedo arreglar por software, lo puedo romper muy bien roto. ¿Sí? Puedo no aprovechar las facilidades que me da la electrónica. Entonces, el embebido es todo. Pero ustedes de electrónica ya saben, de las otras materias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esta única materia? La parte de software. Que dimensionen la importancia que tiene y que entiendan cómo plantearlo para tener un producto. ¿Por qué? Porque toda la otra parte de consumos, de corriente, de diseño, las ven en otras materias de electrónica. ¿Sí? Entonces, la idea no es repetir eso, tampoco es subestimarlo, por eso les digo, el hardware es parte del embebido, puede tener un aspecto muy crítico si no es confiable, si no funciona bien, si tiene problemas de consumo, si tiene problemas de temperatura, si tiene problemas de ruido, o sea, hay un montón de problemas que puede tener el hardware que vos tenés el software espectacular y si el hardware te falla, o sea, pongamos el ejemplo bien sencillo. Vos tenés el mejor piloto, pero el auto se le para en la mitad de la carrera, no hay nada que podés hacer. O sea, vos con un buen piloto podés manejar hasta ciertos niveles de problema en el auto. Ahora, si tenés el mejor auto y me lo das a mí, tampoco vas a ganar. ¿Sí? O sea, esto es un equipo. El tema es que normalmente electrónica subestima el software. Por eso que yo lo vengo machacando tanto. No porque sea más importante que el hardware, es tan importante como el hardware. ¿Sí? Y es la única materia de software que tienen en su carrera. Decía que el software, esa cosa intangible, es no solo el programa, también qué datos se guardan. No sé si les ha pasado, pero ahora Mercado Libre les ofrece decirle a quién le van a hacer la transferencia en función de dónde están. Esos son datos. Si él no tiene guardado en dónde estaba cuando hice cada transferencia, no puede resolver esa parte. Entonces no es solo programa, es qué información guardo y cómo la uso, por supuesto. ¿Sí? Cuando hablamos de software hablamos de eso, no hablamos solo del programa, hablamos también de cómo se usa. Si yo tengo dos programas que son una calculadora, pero una calculadora es más fácil de usar que la otra, el software es más fácil, es más amigable. ¿Y qué es el software? ¿Cómo yo interactúo con la calculadora? Entonces, cuando hablamos de software, hablamos no solo del programa, sino de qué información guarda, qué información me puede proporcionar y cómo interactúo yo, cómo lo modifico y cómo lo mantengo. Porque algo que tiene el software es que necesita una evolución. O sea, una vez que yo resolví un problema con el software,
empiezan a aparecer otros problemas que me gustaría resolver con ese mismo software y entonces quiero que haga más cosas. Es algo nativo del tipo de problema que estamos resolviendo, ¿sí? Y entonces el software hay que mantenerlo, ya sea porque me cambiaron la plataforma, ya sea porque quieren que agregue más funciones. Ejemplo típico, al reloj ahora le quiero agregar un cronómetro y después le quiero agregar una cuenta regresiva para la cocina, ¿sí? Porque me fue bien con el reloj y vendí mucho y me doy cuenta que ya que estoy, puedo hacer algo más por el mismo costo. ¿Se entiende? Entonces la forma en la que yo lo diseñé va a ser una característica también. ¿Va a ser fácil agregar esa nueva función? No, tengo que tirar todo de vuelta y empezar de nuevo. ¿Sí? Ese es el foco con el que vamos a ver nosotros la programación y el desarrollo. Sí. ¿Cómo? Que puede tener como un embebido conectado a un sistema de propósito. Sí. Y que digamos que podría tener Linux o Sí. eso sería como el software, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El Linux es parte del software. O sea, el sistema operativo que vos elijas de base es parte del software aunque vos no la escribas. Y digamos, el software es cómo se relaciona con la parte de hardware. Y hay algo así, El software es como todo lo que te permite usarlo. El programa que cosas, claro, más los datos que vos le podés dar o que te puede entregar, más qué tan agradable es usarlo y qué tan agradable es cambiarlo. Yo me refiero a los programas que uno suele escribir común. Es que ustedes no suelen escribir software. Por eso digo, todo lo que ustedes escribieron no lo usan más que 5 días para probar práctica y lo tiran a la basura. Y está bien, porque lo que querían era aprender a programar, ¿sí? Pero cuando vos a eso lo querés usar a lo largo del tiempo, cuando aparecen estas dimensiones que no las teníamos en cuenta, y es cuando dejás de escribir un programa y pasás a hacer un desarrollo de software. El software es como eso serio que vos le vas a vender a alguien que lo va a usar a lo largo del tiempo, así que hay que mantenerlo, tiene que andar bien, tiene que ser fácil de usar, se tiene que entender, ¿se entiende? Es más que solo un programa. Es todo lo que viene después del programa cuando alguien te paga y lo quiere empezar a usar. ¿Se entiende? Por eso normalmente se habla de desarrollo de software y no de programación. ¿Sí? Porque en realidad cuando vos convertís esto en un negocio, se vuelve mucho más complejo. Y no necesariamente el negocio es pago, ¿no? No importa, pero cuando esto se convierte en una herramienta que es usada por un tercero, los problemas se expanden y todas estas cosas tienen que empezar a ser tenidas en cuenta. Se habla de configuración de software. La configuración de software tiene una planificación, o sea, deberemos de pensar qué es lo que vamos a hacer. Tiene una especificación de requisitos, deberíamos de tener, así como ustedes cuando diseñan un circuito tienen especificaciones, necesito tanta tensión, tanta corriente, tanta ganancia, tanto ancho de banda, debería tener especificaciones de qué es lo que espero obtener cuando esto esté andando. En general, desde el punto de vista de usuario, quiero un reloj que tenga 5 alarmas y que se pueda elegir el día de la semana para cada alarma. ¿Sí? O sea, debería tener un enunciado, que son los requisitos, que me dicen qué cosas es lo que esto tiene que hacer cuando esté terminado. Normalmente a esto lo salteamos y así terminan las cosas. ¿Sí? Hay metodologías que no vamos a entrar para formalizar esto. Hay unos documentos bastante fáciles de seguir y algunas características de cómo deberían de estar escritas estas cosas para decir, bueno, realmente puedo empezar a trabajar con esto porque es un requisito, es algo que se entiende y que puedo tratar de plasmar en el comportamiento. Esto es mucho más blando que el hardware, entonces rara vez voy a tener cosas como ancho de banda entre tanto y tanto. Normalmente estas cosas son mucho más flexibles. Sí vamos a ver requisitos, pues yo le voy a dar requisitos de lo que del proyecto que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? De ahí vamos a una etapa de diseño. El diseño es el equivalente a diagrama de bloques. ¿Cómo voy a dividir el problema en esto, esto tiene esta responsabilidad, esto tiene esta responsabilidad? Eso podrá iterar varias veces. Si es muy complejo, los bloques los vuelvo a subdividir.
Y de ahí paso a la construcción, que es lo que sabemos hacer, que es escribir código. Normalmente, junto con el diseño, debería definir dos cosas. Una de las cosas es cómo estructuro los datos, cómo guardo la información, ya sea que me da el usuario o información de base, para que este programa sea lo más sencillo y lo más eficiente posible. Vamos a ver algo de estructuras de datos y vamos a ver cómo si a los datos lo acomodo de cierta forma, es mucho más fácil. Ejemplo simple, si tengo un arreglo, puedo barrerlo con un lazo. Si tengo 5 variables en lugar de un arreglo, no puedo barrerlo con un lazo, ¿verdad? Entonces, la forma en la que estructuro los datos vincula o condiciona al algoritmo, al código. Este código va a poder implementarse de cierta forma en función de cómo haya estructurado los datos. Y eso es una buena idea. Vamos a ver algunas estructuras de datos que durante el diseño ustedes piensen cuál es la mejor forma de estructurar los datos para que después este código sea lo más fácil posible. ¿Sí? O lo más escalable. Si puse 5 variables y tengo que pasar 7, tengo que agregar 2 if, mientras que si tenía un array de 5 y tengo que llevar un array de 7, extiendo el lazo y ya está. ¿Sí? Una de las cosas es más fácil de extender que la otra. ¿Sí? Y debería tener también un plan de pruebas. ¿Cómo sé que esto que escribí hace lo que tiene que hacer? A eso lo debería diseñar cuando hago el diseño. O sea, esto debería funcionar de esta forma, debería guardar las cosas de esta manera y después, una vez terminado, si yo hago esto, esto y esto, debería pasar esto. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo el código, le pongo esos datos, corro la secuencia de prueba y tengo un producto terminado. ¿Sí? Algo muy importante y que aplica en cierta forma a la electrónica, en cierta forma, es que el software no se fabrica. El software se desarrolla a medida. Es el equivalente no a la fabricación de productos electrónicos, pero sí al diseño de un nuevo producto electrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son proyectos de ingeniería. El software siempre es un proyecto de ingeniería, porque una vez que está terminado, la replicación tiene costo literalmente cero. Entonces, la parte de replicación no tiene costo. El único costo es el de desarrollo. Pero como yo les dije, algo intrínseco del software es que hay que mantenerlo. Es decir, ese desarrollo lo hago hoy y dentro de X tiempo voy a tener que invertirle plata de vuelta para cambiar cosas y dentro de X tiempo para cambiar cosas. Y si a eso no lo hago, el software se empieza a degradar y llega un momento en que no sirve, hay que tirarlo a la basura y empezar todo de nuevo. ¿Sí? La calidad del resultado es un proceso de ingeniería. Es el resultado del trabajo intelectual de un grupo de personas. La calidad del software va a depender de lo bien que trabajan y lo bien que conocen las herramientas ese grupo de personas que desarrolla el software. Inevitablemente. ¿Sí? No hay solución. Si tienen mejores herramientas y tienen pautas de trabajo coordinadas, el software va a ser mejor que si son un grupo de improvisados que ni se ponen de acuerdo en cómo se van a hacer las cosas. Eso es innegociable. ¿Sí? Y el software no responde a la economía de escala. Más bien todo lo contrario. Hacer el doble de productos suele llevar menos costo que el doble. O sea, si yo fabrico 10 unidades me cuesta X, si yo fabrico 100 unidades suele costarme 0,9X, 0,8X. ¿Sí? A medida que aumenta la escala, disminuye el costo unitario. En el caso del software, no. Si yo duplico la complejidad del software, probablemente el costo se cuadriplique. ¿Por qué? Porque necesito más gente y poner de acuerdo a más gente para hacer lo mismo es más problemático. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande es el software, mucho más caro es. Esa es otra de las razones por las cuales normalmente se ataca un conjunto esencial de funcionalidades y una vez que eso está andando recién se empiezan a agregar las que siguen.
lo cual vuelve a lo mismo, entonces lo está modificando. Entonces, si no está bien desarrollado, no está bien diseñado, cada modificación de esa, voy a arreglar 3 cosas y voy a romper 7. Y ese software tiene una curva de bajada que lo lleva a la muerte. ¿Sí? Y eso se resuelve con un trabajo coordinado en equipo, con políticas de desarrollo y con un buen diseño. ¿Sí? Bien. Esas son las cosas que queremos mostrar. Obviamente es una asignatura de 96 horas, no van a salir expertos en ingeniería de software, pero van tomando noción de por dónde vienen los problemas y por qué son necesarias ciertas cosas si ustedes caen en una empresa a desarrollar firmware, que es una posibilidad bastante cierta. Sobre esto vamos a hablar 2 temas enteros, pero como para que conozcan el nombre, dijimos que el software va a cambiar y que una de las cosas que van a cambiar o que van a obligar a que el software cambie es mi plataforma de ejecución. Es probable que en X tiempo me tenga que cambiar o de micro o de fabricante. ¿Sí? Y si yo no quiero estar atado a ese micro o a ese fabricante, debería de estructurar el software de forma tal de que todo lo que depende del fabricante esté en un lugar perfectamente identificado, encapsulado, aislado, es decir, tengo que tocar esto. Y todo el resto no. Y de preferencia que cuando toque esto, además, el reloj siga funcionando como estaba funcionando. O sea, puedo tener una falla, pero no debería de repente contar mal la hora. Puede suceder que no vea en la pantalla o que tenga un problema con el hardware, pero una función que andaba bien, como decir, bueno, cuando pongo la alarma y suena, funciona, no debería dejar de funcionar. ¿Sí? Depende cómo esté estructurado, puede llegar a suceder. Entonces, a ese tipo de diseño, o a esa estructura o esa arquitectura de diseño donde todo lo que tienes que interactuar con el hardware está encapsulado en, vamos a llamar, una capa, porque como todo el software está encima de esa capa, usa eso y no usa el hardware directamente, ¿sí? Parecido a lo que habíamos dicho del sistema operativo. Eso se llama Hardware Abstraction Layer, capa de abstracción de hardware. Lo que yo voy a hacer es, en lugar de tener la plataforma y el software, voy a hacer la plataforma, la capa de abstracción de hardware y el software. Y si cambio esto, cambio la mitad de esta, pero para arriba no tengo cambios. Y como la función de que cuando llegue la hora suene la alarma está acá, no hay probabilidad de que la rompa. Para seguir agregándole cosas tendrás que hacer más cosas y podría ser que tengas que agregar hardware, entonces que tengas que agregar parte de la HAL para manejar ese hardware nuevo, pero lo que nunca vas a hacer, que en el otro diagrama sí estaba, es ir directamente del software al hardware. O sea, esta capa, que es lo que se llama lógica de negocios, o sea, lo que vos querés que te haga tu producto, nunca va a estar en contacto directo con el hardware. Va a pasar por un pedacito de software que solo tiene por misión hacer que esta vea siempre lo mismo sin importar qué pasa con esta. ¿Se entiende? Claro, y eso es una buena práctica, pero puede ser más complejo. Por ejemplo, Depende. O sea, a ver, ¿puede ser más complejo? No, en general no va a ser más complejo. Puede llevar un poco más de horas de código la primera vez. No, muchas de estas cosas se resuelven en tiempo de compilación. Entonces, vos escribís esto y por ahí el compilador termina suprimiendo esto y resolviendo esto automáticamente o casi automáticamente. O sea, no necesariamente esto lleva más recursos. De todas formas, en general, hoy, aún en los microcontroladores, los recursos, o sea, la capacidad de procesamiento que tenés y la cantidad de memoria que tenés, no es un limitante.
comparado con lo que te va a costar desarrollar el software. Entonces, no te digo que tripliquemos la cantidad de memoria pero hay ciertas cosas que se pueden hacer que tienen muy poco impacto y que te dan muchos beneficios. ¿Sí? O sea, vamos a hacer una HAL nosotros, o sea, la vamos a discutir y vamos a discutir las distintas estrategias para hacerlo. ¿Sí? Pero si quiero seguirle el ritmo a la industria, armar algo con esta estructura es prácticamente innegociable. No está para nada mal mirar qué pasa con los recursos y mirar qué pasa con el resultado final y no entusiasmarme y hacer algo muy grotesco de grande, pero necesito darle esta estructura. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Bien. Primer tema de la materia en sí, todo lo otro era ambientación. Control de versiones. O repositorios de código fuente o Git, como le quieran llamar. Aunque hay otras herramientas de control de versiones que no son Git, pero es la más de moda, la más conocida. Git es una herramienta que surge específicamente para hacer control de versiones. ¿Qué es una herramienta de control de versiones? Una herramienta que me va a permitir traquear la evolución del código fuente. ¿Sí? Lo que yo escribo en C o en lo que sea que escriba, yo voy a poder ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo viendo cómo fue cambiando el código fuente. Voy a tener instantáneas y voy a poder ver qué cambios hay entre cada una de esas instantáneas o quién hizo los cambios. ¿Sí? Una de las razones por las cuales quiero tener esto es, tengo una función, elimino esa función, necesito hacer algo parecido a esa función, quiero recuperar esa función que hoy ya no está, pero que hace 10 versiones atrás sí estaba. De repente aparece un error, algo andaba, deja de andar, quiero ver en qué momento introduje el error y por qué razón. ¿Sí? Hay muchos sistemas de control de versiones. Versión 1, versión 2, versión 3 en una carpeta no es un sistema de control de versiones. ¿Sí? Para aclarar. O sea, tener muchas carpetas con nombres consecutivos no es un sistema de control de versiones. ¿Sí? Pero hay muchos sistemas de control de versiones. Antes de este se usaba mucho uno que se llamaba Subversion. Y Git se diseñó específicamente para resolver un conjunto de problemas que tenía Subversion cuando los desarrolladores no estaban en el mismo lugar físico. ¿Sí? Subversion es un sistema basado en un servidor. Cada cosa que ustedes querían hacer tenía que trabajar contra ese servidor y cuando ese servidor no estaba en la misma red LAN, era un suplicio de tiempo. Linux, saben, es un proyecto distribuido, la gente que trabaja en Linux trabaja en distintos lugares del mundo y necesitaba una mejor herramienta para controlar las versiones de Linux que la que había hasta ese momento. Solución, fabricaron su propia herramienta, que es Git. El desarrollador de Git es el mismo desarrollador del kernel de Linux. Y está diseñada específicamente para el trabajo distribuido, para el trabajo con gente que no está en un mismo lugar geográfico. Esa es su característica principal de diseño. Es una de las razones por las cuales se usa tanto hoy, porque hay mucha gente que no está en el mismo lugar físico. ¿Sí? Bien. Git está diseñado como un sistema entre pares. Eso quiere decir que técnicamente no existen los servidores de Git. Pero si GitHub es un servidor de Git. No, GitHub no es un servidor de Git. GitHub es un cliente de Git que está siempre prendido y al cual yo siempre puedo acceder. ¿Sí? Pero técnicamente a nivel protocolo y a nivel funcionamiento, lo que está puesto en GitHub es exactamente lo mismo que lo que está puesto en mi máquina. No así Subversion, que sí era un cliente servidor y lo que yo instalaba en el servidor no era lo mismo que lo que instalaba en el cliente. Las capacidades eran asimétricas. Acá las capacidades son simétricas. Al punto tal de que yo podría intercambiar los cambios con otra persona sin pasar por GitHub. ¿Por qué paso por GitHub? Porque es más cómodo. En lugar de decir, che, mira, prende la máquina porque ahora pueda entrar y mandar las cosas, las mando a GitHub y el otro va y las busca.
Pero desde el punto de vista técnico, es un sistema entre pares y GitHub no tiene ninguna capacidad que yo no tenga. ¿Sí? Git almacena instantáneas del proyecto completo. Cada vez que yo hago una versión, en principio, copia todos los archivos. En principio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si bien él copia todos los archivos, y cuando un archivo como el archivo A cambia de la versión 1 a la versión 2, acá copió la versión 1, acá copió la versión 2, y acá copió la 1 de vuelta y acá la 2, vamos a ver que lo hace de forma tal que esto no ocupa 4 veces el tamaño, sino que ocupa solamente 2 veces el tamaño. ¿Sí? Entonces, sí copia todos los archivos, pero cuando un archivo no cambia, la copia es virtual y no ocupa el doble de espacio. Pero sí hace el tracking de proyecto completo, o sea, saca una instantánea del proyecto completo. Esa es otra diferencia con el anterior, que hacía el tracking de cada archivo por separado. Las versiones son del proyecto, es decir, toda mi carpeta de trabajo. Y cuando yo vuelvo a una versión, la carpeta vuelve a exactamente su configuración en ese momento. O sea, todos los archivos quedan como estaban en ese momento. GitHub es un sistema distribuido. Eso quiere decir que yo puedo estar haciendo un commit al mismo, o sea, puedo estar generando una versión, puedo estar guardando una instantánea, al mismo tiempo que otra persona que trabaja en el mismo proyecto está guardando otra instantánea. Y hasta podría haber sucedido que hayamos modificado lo mismo. ¿Cómo hace para saber que mis cambios no son los cambios de la otra persona? Bueno, para eso utiliza una función de hash. Una función de hash es una función que genera un conjunto de resultados a partir de un conjunto de entradas. Ese conjunto de resultados es más reducido, es decir, n entradas van a dar una misma salida, pero que si yo la elijo bien, las posibilidades de encontrar 2 entradas que me den la misma salida son muy bajas o muy remotas. ¿Sí? Entonces, puedo usar el resultado, que suele ser mucho más corto, para comparar si 2 entradas son iguales. Siempre que no le haya invocado 2 entradas que tengan la misma salida. ¿Sí? Git utiliza una función que se llama SAH1, la usa para un montón de cosas, lo vamos a ver al hash. Ese hash tiene 40 caracteres, es decir, 40 por 8, 320 bits. Es bastante largo. Si quieren hacer las probabilidades de repetición de eso, es 1 a la 10 por un montón de ceros. ¿Sí? Incluso hoy poner a una computadora normal a que busque a propósito 2 archivos que generen el mismo hash lleva unos cuantos años. ¿Sí? O sea, no es fácil invocarle a 2 hash. De todas formas, ese tipo de problema, encontrar 2 archivos que generen el mismo hash, son los problemas que puede resolver fácilmente una computadora cuántica o una supercomputadora. Ya lo han hecho y Git está bien diseñado y no tiene problemas aunque 2 archivos tengan el mismo hash. ¿Sí? Pero lo cierto es que parte de la idea que si esta función da un resultado distinto es porque el archivo del que partí es distinto. Y esa es la forma que él utiliza para detectar si hubo cambios o no en el directorio, en el archivo y en un montón de cosas. ¿Sí? Los vamos a ver. Porque hasta en cierto momento vamos a tener que interactuar con esos hash. Por eso es que están explicados. Git agrega una especie de máquina del tiempo al sistema de archivos que nosotros tenemos en nuestra PC. O sea, si nosotros vamos al navegador de archivos, no vamos a distinguir si esa carpeta es un repositorio Git o es una carpeta normal. Voy a encontrar archivos. Esos archivos que voy a encontrar son lo que se llama el working directory o la working copy. O sea, la versión en la que yo estoy trabajando, que es una o parte de una
de estas versiones. O sea, yo puedo estar trabajando en la versión 6, que todavía no la terminé. O puedo estar trabajando en la versión 3B. O sea, en algo que arrancó de la versión 3 y yo empecé a modificar. ¿Sí? Esta dimensión temporal de que hay 5 variantes de eso que yo estoy haciendo, a nivel sistema de archivos yo no lo veo. Yo veo la versión en la que estoy trabajando. ¿Se entiende? Y con Git voy a poder guardar eso, volver atrás o moverme adelante. Entonces, yo trabajo en un conjunto de archivos que es mi proyecto, es mi versión actual. Eso es la working copy o la working directory. Modifico archivos, creo archivos y ahora quiero generar una nueva versión. Ahora que decir, bueno, esto así como está andando, así que lo quiero guardar. Para eso, a cada archivo lo voy a pasar a un área de preparación. A diferencia de lo que puede hacer Drive o Dropbox, que cuando ustedes modifican un archivo y lo guardan automáticamente lo copia y lo preservó, acá la preservación es voluntaria y curada, medida. Yo reviso qué quiero guardar o qué fragmentos de lo que cambié quiero guardar. Y yo explícitamente le digo, esto sí, esto sí, esto sí. Puedo decirle todo, en general van a decirle todo y así van a entrar basura al repositorio también, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero tengo la potestad de decir, sí, esto lo cambié, pero no tienen que quedar en la copia de trabajo. Esto es nada más que para que ande, pero esto no, esto sí. Entonces, cada cambio que yo quiero preservar, lo tengo que copiar, o le tengo que decir a él que lo guarde en el área de preparación. El área de preparación es una especie de carpeta oculta, en donde él va preparando todo lo que yo quiero preservar. Una vez que tengo todo eso listo, hago un commit, o sea, una confirmación, y genero una nueva versión, o sea, una instantánea más de esas que estaban al principio. Y eso se guarda en una carpeta oculta, .git, dentro de mi propia carpeta de trabajo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del navegador yo no voy a ver nada, a menos que me meta a ver carpetas ocultas y algunas cosas, que lo vamos a hacer para que se termine de entender cómo funciona. ¿Sí? Pero en realidad ya está todo, no solo está la versión actual, también están en esa carpeta Git todas las versiones anteriores. O sea, yo cuando tengo el repositorio tengo toda la línea de tiempo, pero a nivel trabajo solo veo la que está actualmente. ¿Se entiende? Una vez que hice eso, puedo volver a modificar y volver a repetir esto. O podría decirle, por ahora quiero trabajar a partir de la versión 6 y podría, desde el repositorio, traer una versión específica y ajustar mi carpeta de trabajo a esa versión específica. ¿Sí? Eso es lo que se llama checkout. Entonces, las acciones son hacer un checkout, traer una versión del repositorio para trabajar, hacer un stage, guardar cambios para una confirmación, un commit, completar la instantánea de esa versión en la que estaba trabajando. ¿Sí? Esas son las operaciones que puedo hacer. Sí, y tenés que tener cuidado y te va a tirar una advertencia diciéndote guarda que podés perder cosas con lo que estás haciendo si es que no lo guardaste y lo comiteaste. Porque él sabe si el archivo que vos vas, o sea, si el archivo que vas a sobreescribir coincide con el que estaba guardado o no. ¿Sí? Entonces, si el archivo tiene modificaciones, esas modificaciones no se guardaron en la última versión, te va a decir, mirá que te lo piso, ¿eh? Y es una de las metidas de pata habituales en Git. Lo vamos a hacer adrede, ¿sí? Para que veas las consecuencias. Porque yo estoy editando este archivo y esto sobreescribe, y si sobreescribe, chao. Perdí lo que estaba haciendo. Insisto, suele ser una de las metidas de pata típica cuando arrancan con Git. Cada archivo puede estar en 4 estados. Yo arranco con un proyecto nuevo, creo un archivo nuevo. Ese archivo, así como está, es un archivo que está untracked.
O sea, es un archivo al cual no le estoy siguiendo versiones. No me interesa, no forma parte del seguimiento de versiones. ¿Sí? La primera vez que lo mando al área de stage, o sea, a la parte de preparación, ese archivo pasa a estar preparado. Y cuando completo el commit y lo guardo en una versión, pasa a estar unmodified. Mi versión actual coincide con la última versión guardada. En ese punto sería seguro sobreescribirlo si quiero cambiar de versión. ¿Sí? Ahora, si yo lo vuelvo a modificar, él se va a dar cuenta y el archivo va a pasar a estar modificado. Y puedo repetir el proceso, lo vuelvo a stallear para una nueva versión y lo vuelvo a comitear y de nuevo vuelve a estar unmodified. O podría también descartar los cambios, decir, sí, pero eso que hice no sirve para nada, pues no funciona, pisámelo y déjamelo como estaba originalmente. O podría borrar el archivo y decirle, este archivo no existe más, y una vez que lo remueva y confirme la remoción, ese archivo vuelve a estar untracked. ¿Sí? Se entiende cómo los archivos van pasando por estados. A esos estados también los vamos a ver en la herramienta que usemos. Bueno, vamos a la parte práctica. Yo les había avisado que esto es teórico-práctico. Yo voy a nosotros vamos a usar como herramienta en la cátedra Visual Studio Code. Visual Studio Code es un IDE de Microsoft gratuito, abierto y disponible para las 3 plataformas, Linux, Mac y Windows. ¿Sí? Así que en la plataforma que quieran trabajar lo van a tener disponible. Tiene manejo de repositorios Git incluido, pero mi recomendación es que acá en la parte de complementos, de extensiones, instalen esta herramienta, este complemento, Git Graph. ¿Por qué? Las versiones en Git dejan de ser lineales, es decir, la 1 le sigue la 2, la 2 la 3, la 3 la 4, la 4 la 5, muy rápidamente. Y se empiezan a convertir en árboles y cosas entrecruzadas. Para entender eso, los gráficos que hace este complemento son mucho mejores que los gráficos que hace nativamente la herramienta. Entonces, hasta que entiendan la lógica de las mezclas, las ramas y las cosas en las que nos vamos a meter, este complemento les va a ser muy útil. ¿Sí? También es gratuito. Está grabado. ¿Cómo se llama? Después lo buscan. Y GitHub. Yo voy a usar tanto línea de comandos como Visual Studio medio indistintamente. Las operaciones son las mismas. Voy a hacer un commit. O busco la opción en el menú que dice commit o escribo git commit. ¿Sí? De acuerdo a lo que quiera hacer, va a ser más fácil una u otra. Lo que yo voy a hacer está en un PDF que le vamos a dar en el mismo práctico, porque el laboratorio 1 consiste en reproducir todo lo que yo voy a hacer y llegar al mismo repositorio o a algo muy parecido a lo que yo llegue al final. ¿Sí? Entonces, los comandos que yo voy a ir poniendo y la secuencia de pasos, vamos a pasar en un PDF para que ustedes después la puedan repetir. Bien. Lo primero que tengo que hacer es crear un repositorio Git, que parece una carpeta, pero no es una carpeta, es un repositorio. Para crear un repositorio tengo más de una opción. Puedo hacerlo desde acá.
Sí, desde acá lo puedo hacer. Y si no, lo puedo hacer en un terminal. Yo lo voy a hacer en un terminal. En la carpeta proyecto es donde están todas las cosas que tienen que ver con la facultad. Voy a hacer git init y el nombre de la carpeta donde yo voy a poner todos mis archivos. ¿Sí? Pongamos me dice que se inicializó el repositorio. Fíjense que está la carpeta .git, que es donde realmente se almacenan las cosas. Si yo pido ver, voy a borrar algo para que esto sea más sencillo. Después les explico para qué sirve esto. Yo entré a la carpeta que acabo de crear y si le pido ver todo el contenido, después lo vamos a ver en el navegador de archivos, vamos a ver lo mismo. Lo único que tengo es una carpeta .git, que es donde se almacenan todas las versiones, que tiene una serie de carpetas y de archivos, ¿sí? Por ahora casi vacíos. Hay algunos archivos, este archivo config tiene cosas, este archivo config descripción también tiene cosas. Vamos a ir viendo después para qué es cada una de esas cosas, para entender mejor cómo funciona. Si yo acá abro la carpeta, esa misma carpeta que acabo de crear, Visual Studio también me va a decir que es un repositorio, por eso me aparece la opción de publicar branch y demás, o sea, lo está reconociendo como un repositorio. Y una de las grandes ventajas que tiene Git es que ustedes pueden manejarlo con distintas herramientas del mismo repositorio y siempre va a ser coherente, porque en realidad el estado está en esa carpeta. Entonces yo puedo hacer un pedazo por comando, un pedazo con esta herramienta y un pedazo con otra herramienta, y todo va a funcionar coherentemente. Con lo cual pueden elegir la herramienta que les resulta más cómodo para hacer cada una de las cosas que quieran hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a crear un archivo. Ahí lo que estoy viendo es el contenido de las carpetas y no tengo nada. Entonces, nuevo archivo. Fíjense que ahora tengo dentro del directorio archivo MD y toda la carpeta Git que tenía. Lo estoy viendo al archivo como archivo. Acá, cuando hago clic en este, lo veo como archivo. Y cuando hago clic en este, entro en la parte de repositorio. Como archivo, está acá la barra. Como archivo me dice que está vacío. Y como repositorio me dice que ese archivo está untracked. Porque lo acabo de crear y no le dije a Git que guarde nada. ¿Sí? Bien. Vamos a agregar algo en el archivo.
No le den bolilla a las líneas azules. Es un archivo de texto, escribí cualquier cosa, un título y un subtítulo. Y guardo. Fíjense que ahora, además de la U, me dice 2. Eso es porque hay 2 líneas que comitear. Bien. Esto que yo estoy viendo acá, también lo puedo ver acá. Me dice que estoy en la rama main, ya vamos a ver qué son las ramas, que tengo al archivo MD como untracked. ¿Sí? De hecho, este lo está sacando de acá en definitiva. Y puedo ver y puedo ver, que va a ser más fácil verlo desde acá, sí, sí, no tiene una opción anterior, me debería mostrar igual, pero bueno, me dice que es nuevo. Bien, lo quiero guardar ese archivo, o sea, se supone que esto es todo lo que tenía que hacer y quiero guardar la primera versión de este proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Agregar ese archivo al área de staging y confirmar. Para agregar el archivo al área de staging puedo o usar el signo más o hacer git add. Fíjense que lo hice por comando y Visual Studio se dio cuenta. ¿Sí? Es lo que le digo, es lo mismo. Ahora ese cambio ya está preparado. O sea, eso está para ser enviado a la versión cuando lo termine. ¿Sí? Bueno, terminemos la versión. En realidad no terminemos la versión. Antes de seguir, hagamos un tli -a -c. ¿Qué apareció? Esto no estaba antes. ¿Sí? Se acababa acá. Esto, si yo le digo que quiero ver el contenido de ese archivo, esto es el archivo de E4, E8, dentro del directorio 31. Si yo le digo que quiero ver el contenido del archivo 31D48D, me dice ni más ni menos que el archivo. ¿Qué es esto? El hash. Cuando yo hice el add, lo que hizo fue una copia del archivo y para referenciarlo utilizó el hash de su contenido. Eso le da un nombre y una carpeta única, ¿sí? Y guardó adentro del archivo con el nombre del hash el contenido del archivo que yo quería guardar, ¿sí? Además, en alguno de estos archivos, en uno de estos, puso que ese archivo es parte de lo que sería la futura versión, ¿sí? El nombre del hash, simplemente. ¿Qué sucede si yo lo modifico? Yo me doy cuenta que archivo, mirá, justo, archivo estaba mal escrito. Porque estuve revisando.
me dice que respecto al archivo staged tengo cambios. Porque lo que está estallado es la copia completa del archivo. Mi nuevo cambio difiere. Puedo ver los cambios. Me dice, mirá, en el archivo, la primera línea no cambió, la segunda no cambió, la tercera se fue esta y vino esta. Git trabaja, está optimizado para archivos de texto y trabaja en función de archivos de texto, razón por la cual cada línea es lo que termina con un enter. ¿Sí? Entonces, esto es una sola línea y cambia la línea entera, pero en realidad lo que cambiaste son estas dos letras. ¿Sí? Si yo ahora hago un commit, ¿qué voy a guardar? ¿Archivo bien escrito o mal escrito? El mal escrito, porque el que está en el stash es el mal escrito. ¿Sí? El que está estalleado es este, que es el mal escrito. ¿Qué tengo que hacer? Estallar este y recién hacer el commit. Le digo que quiero guardar los cambios. Y fíjense que ahora tengo dos hashes. El archivo viejo y el archivo nuevo. ¿Sí? Este quedó porque es mucho esfuerzo borrarlo. Se va a borrar en algún momento. El que sirve es este. ¿Sí? Este es el que está en el área de stash. Fíjense, que si le digo que compacte, que limpie, el viejo desaparece. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la dinámica? Todavía no guardamos ninguna versión. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque a esta parte de que esté copiado y demás, yo no la veo desde un navegador de archivos. Si no tengo una herramienta de gestión de Git o la línea de comando, a nivel archivos lo que tengo es solamente un archivo. O sea, a nivel archivo está ahí, está la última versión. ¿Cuál es la que está preparada y qué cosas están preparadas? Lo tengo que ver con una herramienta adicional que no es el navegador de archivos. ¿Sí? Razón por la cual, en general, cuando empiezan a trabajar Git, es bastante conveniente que tengan una herramienta gráfica para manejar Git. Visual Studio es una muy buena opción. Hay otras, hay un Git Kraken y hay... no me salía el nombre ahora, creo que es SmartGit, que son clientes gráficos abiertos que permiten solamente manejar la parte de archivos. Es como un navegador de archivos, pero te dice, pero tenés estas versiones, esto está para comitear o no. Y la mayoría de los programas de edición de código modernos tienen un plugin para Git y pueden manejar el Git desde el mismo editor, ¿sí? Como en Visual Studio. La clase que viene hacemos nuestro primer commit. Sí. Como ustedes prefieran. Yo voy a ir mostrando en este laboratorio en particular. No les voy a dar tiempo para que lo hagan todavía. ¿Sí? A mí me quedan 4 pasos más para mostrarles las operaciones básicas de Git. Y de ahí sí, yo les voy a dar 2 horas para que ustedes traten de repetirlo. Cuando se traben, que se van a trabar, vayan preguntando y en 2 horas por ahí lo repitan ustedes. Todavía la clase que viene no la vamos a usar. Probablemente el miércoles de la semana que viene ya sí valga la pena traer la máquina. Si tienen máquina y esa máquina tiene Windows, en el aula virtual están las instrucciones para instalar el Visual Studio, el Git y todas las herramientas que hacen falta. Tendrían que también MSI2 lo vamos a usar, entonces tendrían que ir hasta todos los primeros ítems hasta donde dice configurar usuario y email en Git, porque sin configurar el usuario y email en Git no pueden hacer commit. No van a poder mandar después, sí, yo lo salteé a ese paso ahora, pero... Y con eso les quedaría su máquina en condiciones de trabajar. Y cualquier cosa consulten por Discord.
Y si no, es parte de lo primero que vamos a ver en esas 2 horas de reproducir el práctico, hacer cualquier cosa que le falte instalar o configurar. Si alguno por alguna razón trabaja con Linux, es muchísimo más sencillo. Trabajan con Linux, Si probablemente. no lo tienen instalado, peguen el palo. Si trabajan con Linux, es sudo apt-get, git, Visual Studio Code, o sea, no tiene mucha complicación. La instalación en Windows es un poquito más laboriosa. Tiene Linux, pero una versión antiquísima. No, ¿es tan vieja? Pues las habían actualizado el año pasado. ¿Sí? Tenían una versión bien antigua. A ver. Y bueno, si no, pueden trabajar en alguna de estas también. Sí. Bueno, después me fijo. El año pasado tenía una versión del 2012 o 2013, una cosa así. Entonces no la cambiaron. Pero hay que ver todo. Este año no sé. Capaz que el año pasado la cambiaron en algún momento. Pero tenía una versión así.